a Silvia. Ahora sí. Ah, ahora sí. Vamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Silvia, a vos, Pau, eh, por la invitación. Es un gusto estar acá y tratar de compartir un poco lo que es el marco teórico y empírico de lo que se entiende que es la cognición política y compartir con ustedes algunos de mis resultados, los resultados del grupo, ¿sí? Voy a tratar, aviso, bueno, el paper que agregué ahí al chat, creo que es un paper que puede ayudar a complementar algo de los contenidos que voy a transmitir, un poco más elaborado, quizás porque permite más profundidad cuando uno escribe y más citas, entonces para quienes tienen intención de profundizar, pueden profundizar con ese paper, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. Bueno, el título del seminario, como dijo Paula, es Cognición Política. Bueno, si ven un gato mío atravesándome, pido disculpas. Es Cognición Política, de las neurociencias cognitivas a la filosofía. Un poco el objetivo que me planteo a través de la charla es hacer un recorrido dentro de un marco eh, teórico para tratar de entender a qué remite el campo de la cognición política. Voy a hacer bastante hincapié, obviamente, en lo que las neurociencias cognitivas proponen en ese gran campo, ¿sí? Y hacia el final, algunos abordajes más filosóficos que creo que tienen mucha relevancia hoy en día y que bueno, que al menos lo voy a plantear como una puerta abierta a repensar algunos problemas y bueno, veremos cómo lo vamos llevando, ¿sí? Particularmente nosotros trabajamos en toma de decisiones complejas. Eh, Vamos a empezar a entender qué son las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones se refiere al proceso de selección de una opción entre un conjunto de alternativas según su probabilidad de conducir a los mejores resultados posibles. Cuando hablamos de toma de decisiones desde un lugar eh, amplio, por decirlo así, hago un paréntesis, yo soy biólogo de formación, eh, trabajé, de hecho, hoy especializado en biología molecular y fisiología, trabajé mucho tiempo en sistemas biológicos no humanos y desde el año 2015 aproximadamente, con humanos particularmente, en el área de neuro, particularmente en memoria, y luego a partir del 2019 ya me aboqué a la toma de decisiones complejas. Pero bueno, cierro paréntesis, cuando hablamos de toma de decisiones podemos hablar de diferentes tipos de procesos, las decisiones a nivel molecular, como toman decisiones los sistemas moleculares, por ejemplo, o biológicos, que no es a lo que nos vamos a meter hoy, obviamente, aunque esté implicado a nivel de los correlatos neuronales, obviamente. Eh, Podemos hablar de decisiones simples, y cuando hablamos de decisiones simples, ya en el marco de lo cognitivo, estamos evidenciando aquellas decisiones que tienen que ver sobre cómo se modula o se regula la atención o la percepción, ¿sí? Y de alguna manera lo que vamos a conocer como el awareness, ¿sí? También decisiones que son procedurales o motoras, que son acciones implícitas, donde implícita significa que no hay acceso consciente, ¿sí? Que están completamente automatizadas. Eh, Tampoco vamos a remitirnos a esto, simplemente es como para enmarcar qué significa toma de decisiones en general. Yo particularmente me voy a meter en las que son decisiones complejas y aquí Se cortó el audio, me parece. No se te escucha, ya, Nicolás. ¿se me No se te escucha? escucha bien. Ahora sí, a ver, habla. Sí, ahora sí. Hola, hola, hola. Ahora Sí, sí. se había cortado Perfecto. por un segundito, sí. Ahí está. Eh,
Las decisiones simples, acá pongo como ejemplo de qué son las decisiones simples, para que se entienda, a nivel de las perceptuales, qué es lo que uno percibe en la imagen biestable de la izquierda, si percibe unos rostros o una copa, o en la imagen en movimiento de la derecha, si la chica está girando en sentido horario o antihorario. Ambas situaciones en cada imagen son igual de válidas, entonces significa que el sistema nervioso en algún momento toma la decisión en base a dónde fija la vista, en base a qué va a prestar atención, de si ocurre una situación o la otra. Eso es una decisión, ¿sí? Entonces no nos vamos a meter en estas impactan directamente sobre lo que es el awareness, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de decisiones complejas, hablamos de decisiones que son como estas, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? ¿Dónde invertir dinero para generar ganancias? Si hacer lo correcto o no, aunque me perjudique, o qué tipo, o qué candidato votar, o qué proyecto político apoyar o votar, ¿no? O sea, entendemos que son decisiones donde está en juego muchos más elementos de los individuos que toman esas decisiones. Les vamos a ir poniendo nombres a esos elementos según distintos marcos teóricos. Y yo voy a hacer o intentar hacer un puente entre lo que es lo cognitivo y lo fisiológico. Eh, pero bueno, en principio podemos hablar de la subjetividad o de sistemas de creencias involucradas en esos procesos. Esto simplemente es como para mostrar una taxonomía, ¿no? Una comparación entre lo que serían decisiones simples y decisiones complejas. Como le dije, la simple puede involucrar decisiones perceptuales, búsqueda visual, atencional, procedurales motoras. Son decisiones que son no volitivas, o sea, no hay control voluntario de la decisión. En general no requieren acceso consciente, son procesos más bien automáticos, consumen menos recursos cognitivos, están involucradas respuestas que son más bien rápidas, ¿sí? Participa de alguna manera o impacta a nivel del awareness se expresa a través de acciones implícitas. Por el contrario, las decisiones complejas son decisiones, que acá pongo como ejemplo, las decisiones morales o económicas y políticas, son decisiones que son volitivas, o sea, hay un control voluntario. Vamos a ver que eso no es totalitario en ese sentido. El proceso puede requerir parcialmente acceso consciente, ¿sí? O algún momento del proceso está involucrado, podría estar involucrado el acceso a la conciencia. Acá participan tanto procesos automáticos como reflexivos. Están involucrados mayor recursos cognitivos, que normalmente esto implica mayor áreas del sistema nervioso central o algunas especializadas en habilidades cognitivas. En general involucran respuestas un poco más lentas, ¿sí? Por esta complejidad cognitiva y podemos decir que está involucrada la conciencia, pero desde el sentido más singular de la conciencia, ¿no? Lo que va a hacer de alguna manera la subjetividad de esas personas, ¿sí? Nosotros empezamos a estudiar estas tomas de decisiones en el 2019 ante una pregunta concreta. Cuando lleguemos a nuestros resultados voy a presentar toda esa pregunta y nuestros avances. Pero la verdad que el marco teórico que ha trabajado y estudiado este tipo de decisiones es mucho, mucho anterior a nosotros, ¿no? Y yo me animaría a decir que el gran marco teórico está englobado o es afín a la teoría de juegos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría del área de la matemática aplicada que utiliza modelos matemáticos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos, que se llaman juegos, ¿no? Asume la idea de que los sujetos que involucrados en las tomas de decisiones son agentes, o sea, tienen agencia, y que van a tomar decisiones con ciertos criterios lógicos para obtener un beneficio propio.
Ya aquí, en esta conceptualización de la teoría de juego, se pone en evidencia algunos supuestos bastante fuertes, ¿sí? Que los vamos a tener que ir discutiendo progresivamente, o fueron siendo discutidos en las últimas décadas del siglo pasado, y yo lo voy a traer como una revisión, justamente. De todas maneras, la teoría del juego ha tenido una implicancia enorme en muchas áreas sociales, desde las ciencias políticas, económicas, la psicología, las neurociencias, la geopolítica, ha resuelto problemas bélicos, la informática, muchas veces se utiliza para el diseño de juegos, ¿sí? O el mundo de los negocios. La teoría de juegos no es una teoría moderna, por decirlo de una manera, o muy reciente. Fíjense que la primera, James Waldegrave, fue el primero que plantea el escenario de los juegos o de los jugadores para tratar de entender las decisiones en 1713. Sin embargo, la teoría de juegos un poco se formaliza a mediados del siglo XX, ¿sí? Y hubieron varios premios Nobel, tanto del lado de la economía como del lado de la psicología cognitiva, que estuvieron involucrados en trabajar sobre la teoría de juegos, ya sea construyendo paradigmas o explicando los fenómenos o los procesos cognitivos detrás de las decisiones, o desarmando incluso algunos de esos paradigmas, como en el caso de Kahneman, que nosotros nos vamos a basar bastante. Si tengo que presentar cuáles son los elementos de la teoría de juegos, yo les diría que se compone de 4 grandes elementos, ¿no? Los jugadores, que son los agentes; las reglas del juego, que tienen que ver con el tipo de juegos o dilemas; las estrategias, que son justamente las decisiones que se toman, ¿no? Y los pagos, que se consideran como los beneficios o el riesgo o la utilidad, ¿sí? Fíjense que lo que está en asterisco es lo que asume en principio supuestos importantes. Solo a modo de ejemplo, porque la verdad que si me metiera en teoría del juego, no alcanzaría ni el tiempo del seminario para poder abarcar toda la teoría de juegos o todos los ejemplos. Bueno, de hecho, en algunos lugares es una materia de cursada cuatrimestral, pero solo para entender cómo es esquemáticamente estos juegos, cómo se diseñan matemáticamente y se piensan, y también empezar a poner en evidencia cómo se expresan estos supuestos. Voy a traer 2 ejemplos y después un dilema moral que también está asociado o es afín a la teoría de juegos, ¿no? Este es un primer juego que está vinculado con la economía. Acá el juego se llama Duopolio, ¿sí? Consiste en la idea de 2 jugadores que son 2 empresas que tienen que elegir entre 2 estrategias: invertir o no invertir. Se asume que cada empresa no sabe lo que va a hacer la otra. Los números que están en esa matriz en naranjas corresponde el resultado de la empresa que es naranja, ¿no? La empresa 2, y violeta de la empresa 1, ¿sí? Entonces se asume varias cosas. Uno, que son jugadores racionales, que van a razonar todas las posibilidades. De ahí van a están motivados por la maximización de la utilidad, de la ganancia, digamos. Trabajan bajo riesgo porque pueden perder, y bajo incertidumbre porque a pesar de poder estimar cuáles son las posibles decisiones de los otros jugadores, acá está todo reducido a invertir y no invertir, ¿sí? No saben qué es lo que va a elegir, ¿sí? Pero pueden estimar la probabilidad de lo que pasa si elige invertir o no invertir la otra empresa, ¿sí? La estrategia dominante es el mínimo máximo, que significa que cada empresa va a calcular cuál es el mínimo de ganancia y el máximo de ganancia en función de si invierte o no invierte, y en función de si invierte o no invierte la otra empresa con que compite, ¿sí? Entonces, lo que se puede ver acá, por ejemplo, en el primer cuadradito, el que tiene el número, cuando las 2 empresas invierten, eso es lo que se llama el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es el equilibrio donde las 2 empresas obtienen el máximo de utilidad independientemente de lo que haga la otra empresa, ¿sí? En este caso,
a las dos empresas les conviene invertir, ¿sí? En cualquier otro escenario, pues cuando si una decide no invertir, eh, puede que gane más o puede que gane menos, dependiendo del juego, ¿no? Pero ahí ya depende de lo que elija el otro jugador, que sería la otra empresa, ¿sí? Otro juego, por ejemplo, este está relacionado con la cognición moral o la moralidad y la responsabilidad. Es el famoso dilema del prisionero, que han habido muchísimas versiones y de hecho se ha hecho experimentos en muchos países para ver la validez que tiene este dilema. Asume básicamente lo mismo. Acá en este caso son dos prisioneros atrapados juntos sobre un crimen, no recuerdo cuál, pero no importa, es anecdótico. La cosa es que pueden confesar o no confesar, ¿sí? Y hay un escenario en el cual efectivamente se vuelve a evidenciar este equilibrio de Nash, que es, en este caso, acá son años de prisión, el mínimo cantidad de años de prisión que asumiría cada prisionero, independientemente de lo que haga el otro, ¿sí? Eh, en cualquiera de los otros escenarios depende el resultado de la elección del otro prisionero, ¿sí? Y este es otro dilema, el dilema del tranvía. Este dilema está basado en un experimento psicológico de una filósofa, Philip Ruth Foot. Básicamente es un dilema que plantea una persona tiene una palanca, acceso a una palanca de un tranvía y tiene que elegir si el tranvía va por una vía o por la otra. Si va por una vía, atropella, en este caso, 5 personas. Si va por la otra, atropella a una persona. ¿Y qué es lo que haría una persona en esa situación, ¿no? Son todos dilemas teóricos, en general ninguno de estos dilemas fueron puestos a prueba en una situación experimental donde estuviera involucrada la emocionalidad de estas situaciones, ¿no? Eh, Digo, para aclarar esto, ¿sí? Hay lugares, por decirlo de una manera, campos profesionales donde estos dilemas tienen más aplicabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la medicina, puede, ante determinadas situaciones, puede tener sentido la evaluación del principio de utilidad, que es el principio que plantea Jeremy Bentham, un filósofo jurista de 1700, que es un poco en lo que está basado este dilema, que es la idea de que la máxima felicidad, así lo plantea Bentham, pero podemos poner la máxima utilidad, es la del mayor número, ¿sí? Entonces, uno esperaría que se salve la mayor cantidad de personas versus una única persona, ¿sí? Eh, Esto constituye parte de la cognición moral o del campo de la cognición moral. Ahora bien, la teoría del juego ha sufrido y sigue sufriendo muchísimas críticas eh, que tienen que ver con estos supuestos, ¿no? Uno de los supuestos tiene que ver con la racionalidad individual y la maximización de la utilidad, eh, sobre cuál es la información disponible para tomar esas decisiones, porque en realidad pareciera haber más una racionalidad limitada porque no se accede a toda la información de alguna manera. Eh, Otra crítica importante tiene que ver con el grado de incertidumbre, ¿no? Digamos, realmente la teoría del juego asume que cada jugador puede estimar las probabilidades de las estrategias del otro jugador y no siempre pasa eso en la realidad, ¿no? Supongamos que el otro día les contaba en una charla el mismo ejemplo. Supongamos que tratemos de interpretar una posible guerra entre Estados Unidos y Rusia o China desde la teoría de juegos. Bueno, no hay forma de saber cuáles son las probabilidades de juego de cada jugador porque hay información que no es accesible, como por ejemplo información armamentística, ¿no? Entonces, ya ahí hay información que uno no dispone. Entonces, en general, cuando hablamos de toma de decisiones, hablamos de un grado de incertidumbre que la teoría del juego no está aceptando como supuesto, ¿sí? Entonces, en términos generales, podemos hablar de tres grandes supuestos, ¿no? Uno es que los agentes son individuales, otro que los agentes son egoístas, o sea,
van a tomar decisiones por el beneficio personal y finalmente que los agentes son racionales, o sea, lo hacen mediante una estrategia lógica, ¿sí? Quiero desarmar un poco estos supuestos, ¿sí? Me interesa traer un poco este texto de Robert Driver de 1971 que plantea justamente que hay situaciones, al menos en el ámbito de lo humano, pero yo me animaría a extenderlo al ámbito no humano también, situaciones en las cuales no pareciera ser cierto ni la motivación por la maximización de de la utilidad o del beneficio personal, ni que las decisiones puedan estar siendo tomadas únicamente en modo individual, que los agentes sean puramente individuales, ¿sí? Y esas situaciones son, por ejemplo, el altruismo, ¿no? Y ejemplos de altruismo pueden encontrarse como la amistad, el amor, la cooperación, incluso Elster, que es un filósofo político, plantea que la misma democracia es una forma de cooperación colectiva, ¿sí? En la cual toda la sociedad intenta cooperar de alguna manera, con muchas comillas, pero creo que las comillas van más al funcionamiento democrático real, pero intentan cooperar para el beneficio común, ¿no? Sí, bueno, si lo pienso desde el lado de la biología, ¿sí? Esto de qué es un individuo, a mí como biólogo siempre me hace mucho ruido, ¿sí? Sabemos que en la historia evolutiva de la vida, ¿no? Muchísimas veces distintos organismos, que podemos entenderlos como una equivalencia a individuo en cierto sentido, muchos organismos han cooperado entre sí para el beneficio común. Y que muchas veces esas cooperaciones se han vuelto tan estrictas entre sí que se han convertido en simbiosis. Así surgen las células eucariotas, pero también así surge la organización pluricelular en la historia de la vida, ¿no? Incluso la organización pluricelular con división de tareas y especialización de las células, ¿sí? Y ahí empiezan a surgir los sistemas de órganos. Y incluso podemos hablar de la cooperación entre distintos organismos y distintas especies, y ahí surgen, por ejemplo, simbiontes, como el líquen, por ejemplo, ¿no? O nosotros mismos también, ¿no? Porque nosotros tenemos una relación simbiótica con las bacterias del intestino, para una cuestión nutritiva, pero también afecta nuestro bienestar emocional, neurológico, etcétera, ¿no? Porque participa en la regulación de un montón de eh, neuropéptidos. Pero también podemos pensar en esa cooperación que se da entre distintas especies, en cada especie, donde uno ve que hay especies que son más individuales o especies que empiezan a cooperar y formar organizaciones sociales más complejas, ¿sí? Y acá muestro, por ejemplo, un gradé de esto que pone un poco en discusión si la unidad a veces cognitiva de decisiones o de lo que sea cognitiva que estemos hablando, puede ser quedar aislada en el individuo. Y si no hay instancias de cooperación que contribuyen y favorecen más a decisiones más colectivas, en algunos casos, sin negar la subjetividad individual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué pensamos que somos individuos compitiendo entre nosotros? Es una pregunta que a mí siempre me surge. Y bueno, yo creo que un poco acá hay que hacer un poco de historiografía, de malas interpretaciones. eh, Creo que la principal fue una mala interpretación de la teoría de la selección natural de Darwin, quien se basó en la teoría de los recursos limitados de Malthus, ¿sí? Y de ahí surge un poco esta idea de que los individuos tienen que competir para sobrevivir. Pero bueno, la verdad es que Darwin nunca habló de competencia entre individuos, sino competencia entre especies. Entonces ahí está el primer dilema equivocado. Eh,
y además la teoría de la selección natural sirve para explicar cómo se genera una nueva especie, no eso del surgimiento de la diversidad de especies, que ahí aplican más otros tipos de teorías. Entonces, yo creo que ha sido una mala interpretación, en general adrede, de sectores sociales, políticos, económicos, que han utilizado de manera incorrecta el marco teórico de la selección natural para querer explicar un comportamiento que no es tan fácil de observar en sí mismo y que imponerlo también de alguna manera. Entonces la siguiente pregunta con respecto al siguiente supuesto sobre los agentes egoístas es, bueno, si nuestras decisiones están motivadas por la maximización de la utilidad, si somos realmente egoístas, ¿sí? Y bueno, aquí han participado muchos autores y la gran mayoría han desarmado esta idea también, encontrando que eh, la, el egoísmo o la maximización de la utilidad personal, el beneficio personal, no es ni cerca la única motivación detrás de las decisiones de los seres humanos y cada autor ha ido trabajando en distintas motivaciones en base a diseños experimentales, etcétera. Y acá solamente quiero citar algunos como para traer algo de esto, ¿no? Uno es, por ejemplo, la aversión a la desigualdad o la cooperación. Otro es la sensibilidad a la justicia o la aversión a la injusticia, que es como la contracara. El merecimiento, la necesidad, el respeto a las jerarquías sociales, entre varias razones que intento citar para poner como en evidencia que el beneficio personal no es el único que motiva nuestras decisiones. Eh, un marco interesante, y aquí abro este marco, que me parece que hace que trae un poco a esta discusión sobre agentes individuales o agentes egoístas, es el marco de la cooperación no cooperación, cómo cooperan las personas para el beneficio común y cómo eso está regulado, ¿sí? Y este es un paradigma que se llama juego de bienes comunes. Acá las personas son incitadas, invitadas, es un paradigma que es un experimento que los sujetos hacen en grupo, ¿sí? Entonces, cada sujeto en particular puede decidir aportar como si fuera una clase de despensa a un bien común, ¿sí? Recibe una plata inicialmente, simbólica, ¿no? Y algo de esa plata la puede poner en un bien común y después del juego recuperan por división de todos los jugadores, ¿sí? Lo que se observó es que, fíjense, lo que está en el eje X son las rondas del juego. Al principio hay un porcentaje, una proporción importante de personas que ponen dinero para el bien común, pero eso fue cayendo de ronda a ronda, justamente porque se empieza como a naturalizar de alguna manera el no poner, y eso contribuye a una estrategia más egoísta, ¿sí? Sin embargo, si hay algún tipo de castigo ahí muestra a una persona como en la cárcel, pues no es ese tipo de castigo, sino de pérdida, ¿no? Si hay algún tipo de castigo en el cual se refuerce la idea de contribución al bien común, la gente o se mantiene o aumenta la tasa de contribución al bien común, ¿sí? Otro experimento que me interesa traer en esta dirección es este, el de Kaiser. Aquí es un experimento social. Pueden ver en el caso de la imagen de la izquierda muchas bicicletas con un cartel que dice que de alguna manera está prohibido hacer grafitis en la pared, ¿sí? Y el experimento consistió en pegar papelitos en las bicicletas. Entonces la gente cuando iba a buscar su bicicleta se encontraba con un papelito y decidía si el papelito lo iba a tirar al tacho de basura que estaba lejos o lo tiraba en la calle, ¿no? Lo que se observó, esto acá hay como dos grupos experimentales, puede ser el de la derecha, donde no hay grafitis en la pared, y el de la izquierda, donde sí hay perdón, el de la derecha, que sí hay grafitis en la pared y de la izquierda no hay, eh, se observó lo siguiente. Cuando se respeta la norma de no grafitear la pared,
la tasa de basura que hay en el piso, esos papelitos herbicidas que hay en el piso, es más baja. Sin embargo, cuando se observa que se rompe una norma, como la de grafitear la pared cuando está prohibido, aumenta la tasa de papelitos en el piso. Entonces, lo que se piensa es que de alguna manera el no respeto a determinadas normas contribuye o favorece no respetar otras normas colectivas, ¿no? Digo, estamos hablando de normas sociales que se entienden dentro del marco del beneficio común o lo común, ¿no? Entonces, la conclusión generalmente que se saca aquí es que la cooperación, incluyendo el cumplimiento de normas dentro de esa cooperación, es un fenómeno frágil y requiere determinados incentivos para favorecer o mantener, sobre todo, ¿no? Y bueno, acá todo hay una discusión que tiene que ver sobre el rol del Estado de Derecho, cómo se sostiene eso, cómo se, se, se desarrolla también, etc. Cuando hablamos del supuesto de que somos agentes racionales, lo primero que se me ocurre pensar es que la toma de decisiones sigue un patrón así. O sea, hay un reconocimiento de opciones, una evaluación de esas opciones, hay algún tipo de razonamiento o estrategia lógica, y finalmente se toma la decisión, ¿no? Ahora, esto sabemos que no es lo que pasa, ¿sí? Que al nivel de la evaluación de las opciones juegan muchas representaciones, como por ejemplo memorias del pasado, memorias, que son registro de memorias del pasado. Deme un segundo. Ahí está. Se me estaba acabando la batería de la compu. Son memorias que van a generar expectativas, pero también, por ejemplo, hay sistemas de creencias. Y entonces yo acá intento hacer una relación entre lo que son los marcos teóricos que hablan de sistemas de creencias y los marcos fisiológicos que hablan de memorias, y trato de plantear de manera tentativa que una creencia o un sistema de creencias no es más que algún tipo de sistema de memoria, adquiridas en última instancia de una experiencia social y que probablemente a diferencia de otras memorias, como se dan en el marco de lo social, hay algún tipo de refuerzo y evocación constante. Entonces, son memorias que están bastante presentes en nuestro día a día, ¿sí? No necesariamente que estén presentes significa que nosotros seamos conscientes de su presencia, son memorias que pueden trabajar a nivel implícito, pero sí pueden modular o generar representaciones que van a servirnos para tomar decisiones y modular expectativas que tengamos sobre nuestras decisiones, ¿sí? Eh, También sabemos que el rol de la información es clave a la hora de modular o afectar tanto el reconocimiento de opciones como la evaluación de las opciones, ¿sí? En términos del reconocimiento de opciones, bueno, tanto la desinformación sirve para desconocer algunas opciones o fake news sirven para dotar de una valencia negativa a determinadas opciones, ¿sí? El rol que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, la teoría de agenda setting a nivel de comunicacional, las campañas, etcétera, todo va a impactar sobre el reconocimiento de opciones y la evaluación de esas opciones, ¿sí? Entonces, más que agentes racionales, podemos decir que somos agentes sesgados, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de sesgos o sistemas de creencias que van a afectar nuestras decisiones, ¿sí? Yo acá hoy quiero presentar el marco teórico de los procesos duales, ¿sí? Tanto estos sesgos cognitivos como heurísticos, atajos cognitivos o efectos como el priming, que voy a ir desarrollando un poquito más adelante, acá lo estoy introduciendo, hablan de sistemas de sistema uno o procesos que son automáticos. Y otro tipo de procesos cognitivos como la planificación. Creo que ahí se volvió a cortar. Pero bueno.
automáticos de baja demanda Perdón, cognitiva. Nicolás, ahí se corta un segundito, me parece, pero entre la diapo anterior y esta. Bien. Sí, ahí está. Bueno, cuando hablamos del sistema 1, hablamos de procesos automáticos de baja demanda cognitiva. No necesariamente están mediados por la conciencia, son susceptibles a sesgos, priming, heurísticos. Suelen participar mucho las emociones ahí de manera implícita. Se suele hablar de pensamiento intuitivo y está involucrada la red por default principalmente, ¿sí? Y en el caso del sistema 2, hablamos de procesos reflexivos con una alta demanda cognitiva. En general están mediados por el acceso consciente. Son menos susceptibles a sesgos primary y heurísticos. No participan directamente o participan menos las emociones. Y se habla más de un pensamiento racional. No racional como el que asume la teoría de juego de agentes racionales, sino como procesos de razonamiento, ¿no? O de planificación, ¿no? Y están involucradas áreas como la corteza cingulada, la corteza prefrontal, etc. Ahora, estas teorías es un gran marco teórico. En sí, cada autor que es enmarcado en esta teoría puede plantear cosas levemente distintas. A mí me gusta clasificarlas en dos grandes bloques de teorías. Están las teorías discontinuistas, ¿sí? Que dice que ambos sistemas son independientes entre sí y mutuamente excluyentes. O ocurre sistema 1 o ocurre sistema 2. Pero también están las teorías híbridas, que es la que yo adhiero más, ¿sí? Que plantean que hay una continuidad entre estos dos procesos. Y esa continuidad es lo que permite pensar estos procesos cognitivos desde una perspectiva fisiológica en última instancia, ¿sí? Una búsqueda fisiológica de qué hay detrás de estos procesos, ¿sí? En general se piensa que el sistema 2 cumple una función que es de mantener o modificar el output del sistema 1, ¿sí? ¿Qué puede afectar la toma de decisiones? Bueno, acá tenemos varios ejemplos, memorias implícitas como el priming, procesos implícitos, memorias que contribuyen a creencias, estados internos, algunos rasgos de personalidad, son todos elementos que constituyen parte de los sistemas 1 de alguna manera, o mecanismos top-down, funciones ejecutivos y pensamiento crítico más asociados al sistema 2. Entonces acá me quiero empezar a meter con mis experimentos, o nuestros experimentos, no son míos, son del grupo. Presentar qué es un priming primero. Priming es una memoria, un proceso amnésico, que tiene la capacidad de modular el comportamiento, siendo que esta modulación no tiene acceso consciente, por ende es una memoria implícita, ¿sí? Y en el 2019 fue que nos preguntamos si efectivamente, si la mera repetición de información de candidatos o candidatas, ¿sí? O su asociación con un contenido emocional podría llegar a inducir la elección por esos candidatos, ¿sí? Y lo que observamos a través de diseños experimentales más canónicos, online, estamos hablando de 2019, en realidad estos experimentos se hicieron en 2020, perdón, en plena pandemia. Acá vemos un diseño experimental en el cual se repiten, hay 4 rostros, uno de los rostros se va a repetir 16 veces, perdón, 12 veces, otro se repite 6 veces y los otros dos veces. Y hay dos grupos experimentales, uno es a quién va a elegir, digo, después de la repetición se presentan los 4 rostros y la persona tiene que elegir uno en base a una pregunta. Hay dos preguntas, una es a quién elige, que es el grupo experimental UST, y el otro es a quién elige para una tarea importante. Y acá pueden ver que cuando hay cierto grado de incertidumbre, o no se sabe bien para qué se elige, la tendencia es que se elija el rostro que se repita más veces, o sea que el priming es efectivo, y esto está asociado con un tiempo de respuesta más bajo, lo cual estaría sugiriendo un proceso más automático, ¿sí? Cuando vimos el priming emocional, acá los rostros están asociados a frases que tienen un contenido emocional. Bueno, observamos que en ambos grupos experimentales la tendencia es elegir los rostros asociados a contenido emocional positivo y que el tiempo de respuesta es bajo asociado a mecanismos automáticos, ¿sí? Recién vemos diferencias porque estos experimentos se hicieron al corto término, o sea, inmediatamente, y se hicieron, otros experimentos se hicieron
donde la elección tenía que ocurrir 24 horas después del priming para ver cómo era esa memoria, la fuerza de esa memoria después de que ocurra un proceso de consolidación, etc. Entonces, lo que sí vimos diferencias en el priming emocional entre los grupos es a las 24 horas, sugiriendo que el grupo tarea importante, ese priming era menos fuerte a las 24 horas, ¿sí? En el caso del priming por repetición, a las 24 horas observamos ya no observamos diferencias entre los grupos, principalmente, o sea, por lo menos en la elección, eh, lo cual sugiere que el priming por repetición es un priming que es efectivo en la medida que todo el tiempo se está estimulando, ¿no? Lo cual suele pasar en un periodo de campaña, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿qué aspecto de la instrucción, o sea, esto que uno le indica al sujeto de la tarea, es lo que lleva a que se gatille algún tipo de mecanismo top-down que haga que el priming sea menos, que la elección sea menos susceptible al priming, ¿sí? Uno diría en principio es que la tarea es importante, o sea, la importancia de la tarea. Pero nos dimos cuenta que no es la importancia de la tarea, sino la complejidad de la tarea, ¿sí? De la tarea que el sujeto tiene que hacer para entender la consigna y tomar una decisión. Y ahí hicimos otros experimentos en el cual, muy similares a los anteriores, se repite el mismo grupo experimental, tarea no especificada, y el otro tienen que elegir para una tarea que no es importante, ¿sí? Para el priming por repetición, vimos el grupo tarea no importante, resultados equivalentes al experimento anterior con tarea importante. Y en el caso del priming semántico emocional, vimos algo distinto. Esto nos sugiere, de alguna manera, que no es la importancia que uno le asocia a la tarea a la cual uno va a elegir una persona, sino la complejidad que tiene la instrucción y la tarea a la hora del sujeto decidir, ¿sí? Y pensar para qué está tomando esa decisión, ¿sí? Bueno, sepan que me voy a extender un poquito más. Espero que no sea muy problemático, eh, pero me gustaría poder dar todo esto. Em, Estos experimentos o estas hipótesis de trabajo, no en los últimos, lo de la complejidad, sino los primeros, intentamos compararlos con un estudio social, ¿sí? Que hicimos nosotros en las elecciones del 2019. Obviamente esto tiene más complejidad, tiene un N de sujetos mucho mayor, estamos hablando del orden de 2.000, 3.000 sujetos. Es muy difícil estimar a través de un estudio social qué está pasando cognitivo. No podemos ver relaciones causales, sino vemos correlaciones. Pero lo cierto es que plantea las mismas preguntas dentro de un marco mucho más ecológico, ¿no? No un diseño experimental artificial para los sujetos, sino acá es ecológico en el sentido que hablamos de las elecciones concretamente. Y básicamente lo que queríamos evaluar es si la frecuencia de mención de los candidatos en algún sustrato que podamos medir, que en ese caso fue los titulares de noticia, eh, o la positividad asociada a cada candidato en los titulares de noticia, si alguno de estos se correlacionaba con la familiaridad que los sujetos declaraban tener hacia los candidatos o hacia la confianza. Y finalmente, si esto correlacionaba con la probabilidad de voto a esos candidatos. Y efectivamente encontramos eso, ¿sí? Fíjense que acá en los modelos que generamos con muchas variables, estas son las variables significativas, efectivamente podemos ver cómo, por ejemplo, la positividad a los candidatos en los medios de prensa o la confianza son bastante buenas explicando la covarianza o la varianza de la probabilidad de voto, ¿sí? Y eso es la positividad. Y la negatividad es muy buena explicándolo en el sentido negativo, ¿no? Y así hay distintas variables que se fue estudiando en modelos multifactoriales, ¿sí? Entonces, pareciera ser que efectivamente una mayor exposición a información concreta
Y otra cosa que vimos, esto ya es de otro, es que si nosotros hacemos correlaciones entre los gastos declarados de las fuerzas políticas en publicidad durante sus campañas y la cantidad de votos que obtienen, fíjense que tanto en la elección del 2011, 2015, 2019, hay una correlación muy fuerte sobre la cantidad de votos que obtienen en función del dinero disponible en publicidad, ¿sí? Bueno, muchos de estos resultados están en estos tres papers, principalmente. Los puedo compartir si quieren después para que los puedan chusmear, si les interesa profundizar. Lo siguiente que me interesa compartir tiene que ver con los sesgos y los heurísticos, que es un poco lo que estamos metidos más actualmente. El sesgo de confirmación se conoce como el sesgo en el cual una persona sobrepesa la información que apoya las creencias propias o subpesa o subdimensiona la información que va en contra de las creencias propias, ¿sí? Y el sesgo de anclaje es un sesgo en el cual las personas reciben una primera información sobre algo y luego, cuando tienen que estimar algo más preciso sobre eso que recibieron la información, lo van a hacer sesgado en función de esa primera información, ¿sí? Los heurísticos se consideran dentro del el marco teórico que plantea Kahneman, son como sistemas de creencias en el cual permiten procesos automáticos, o sea, atajos cognitivos para inferir información o completar información y así tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de heurísticos son la ideología política o los estereotipos de género, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Izquierda, derecha, conservador, progresista, son categorías que cada cual tiene, compartidas colectivamente. Si yo les preguntara a cada uno, hacemos una conceptualización de esa categoría, van a hacer una descripción, va a tener puntos en común su descripción personal o individual con la de los demás, pero no va a coincidir enteramente, ¿sí? Sin embargo, nos permite generar un mapa que algo nos dice de algo es hacia la izquierda, algo es hacia la derecha, ¿sí? Y lo mismo pasa con los estereotipos de género, ¿no? Son información que hace que el proceso sea más automático, ¿sí? La primera vez que evaluamos el rol de la ideología política en procesos cognitivos fue en este paper, donde en el marco de este paper nos preguntamos cómo competían los candidatos en las elecciones del 2019 con poblaciones que se autopercibían de izquierda, derecha o de centro. Esto es una evaluación simbólica, ¿sí? Y observamos que efectivamente que estas categorías no explicaban directamente a cada uno de los candidatos, sino que los candidatos compartían poblaciones ideologizadas, y entonces había algo más complejo ahí. Disculpa si se escucha el tren, porque está pasando el tren en este momento. ¿Están ahí? Sí, sí, escuchamos, lo escuchábamos. Hola, hola. Sí, sí, acá estamos. Sí. Perdón. Em, Aquí quiero contarles un poco del último experimento grande que estamos haciendo, que ahora lo estamos terminando de escribir para enviar. Y básicamente la pregunta que nos hacemos acá es si la ideología política puede funcionar como un sesgo de anclaje, en el cual lleve a cambiar la opinión, o sea, básicamente la valoración de la información semántica en ese proceso de evaluación de opciones, cómo se evalúa la información para tomar una decisión. Entonces necesito contar levemente, muy rápidamente el experimento. Es un experimento social, se hizo en en las elecciones generales y en el balotage. Participaron en el primero más de 2.500 personas, en el segundo 1.500 aproximadamente. Se evalúa distintos aspectos de los sujetos que van a participar del experimento. Después se evalúa simbólicamente la caracterización de esos sujetos, o sea, cómo se perciben de izquierda a derecha en una escala Likert, ¿sí? Y la proximidad de cada sujeto a los distintos candidatos que estaban presentándose en las elecciones del 2023. Luego se les pide a los sujetos que caractericen a los candidatos
en estas escalas simbólicas de izquierda a derecha. Esto es un dato importante porque esto es lo que va a permitir para el programa que corre con el experimento, decir para cada sujeto cuál es un candidato de izquierda y cuál es un candidato de derecha, ¿sí? Y finalmente se mide el índice de progresismo y el índice de conservadurismo de manera operativa, que son una serie de ítems que las personas tienen que contestar qué tan de acuerdo o desacuerdo están. Hay 15 ítems que son progresistas y 15 que son conservadores. Y luego, finalmente, algunos de estos ítems de las escalas del progresismo y escala conservadurismo se van a volver a presentar a los sujetos, pero esta vez asociado al candidato que ellos decían que era de izquierda o al candidato que ellos decían que era de derecha. De alguna manera es como decirles, un ítem podría ser, está mal que hayan docentes homosexuales en las clases. Hay un ítem, no me acuerdo exactamente cómo está escrito, pero el contenido es ese. Entonces imagínense que están de acuerdo o desacuerdo están, ponen una valoración y luego aparece, supongamos, Miriam Bregman dice que está mal que hayan docentes homosexuales dando clases en las escuelas, que es una situación incongruente, obviamente, pero es un escenario posible en el experimento, ¿no? Y la gente tiene que volver a valorar, ¿sí? Acá la cuestión está en que cuando se evalúa de nuevo el ítem, está asociado a un contenido ideológico, a diferencia de la primera vez. Y lo que nosotros vamos a medir es la diferencia entre el valor, la valoración del ítem, la segunda vez versus la primera vez, ¿sí? Y depende también si son ítems progresistas o si son ítems conservadores y si está asociado a candidato de izquierda o candidato de derecha. Contarles simplemente por arriba que este estudio es mucho más amplio, nos permite estas caracterizaciones, nos permite decir muchas cosas que ya sabemos de situaciones que estamos viviendo hoy, con gobiernos de ultraderecha, conocidas particularmente como nuevas derechas, aunque esto es un término que se pueda discutir, que se ha caracterizado estas poblaciones tanto en Brasil, Estados Unidos, Polonia, varios países de Europa, etcétera. Entonces, nada de los resultados que tenemos nosotros con respecto a la caracterización de las poblaciones es novedoso. Lo que nos permite a nosotros es confirmar lo que ya un poco sabemos por la literatura sobre esas caracterizaciones. Y una de las cosas es que, miren, por ejemplo, acá está separado por las poblaciones de quién votaron a las PASO, si votaron a la izquierda, al progresismo, al centro. Moderado de derecha, moderado A y B, vendría a ser el primer caso a Larreta y en el segundo caso a Bullrich. Este es el único caso que fue evaluado de manera separada y no se integró como única fuerza, porque en análisis exploratorios nos dimos cuenta que hay poblaciones que son levemente distintas. Y finalmente la población libertaria, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, de izquierda a derecha, que efectivamente cada vez se percibe más de derecha, pero fíjense que acá está desglosado en género. O sea, son más de derecha los varones que las mujeres, ¿sí? Lo mismo se puede ver en el índice de progresismo, son menos progresistas los varones en los libertarios que las mujeres, y más conservadores, que es la contracara, ¿no? Con el otro índice. Si evaluamos las edades, pues también se puede ver que en el caso de la población libertaria, ¿sí? Particularmente resalto lo que es más simbólico y más importante en resultado, ¿no? Es menor la edad promedio de los varones que votan o han votado a los libertarios, al Partido de la Libertad Avanza, básicamente, que las mujeres o que quienes han votado a otras fuerzas políticas. Y cuando vemos cómo es la influencia de las redes sociales o los medios de prensa, podemos ver que no hay diferencias en cómo los medios de prensa influyen en las distintas poblaciones, pero sí hay diferencia en cómo los medios, las redes sociales influyen, siendo más elevado. Ay, creo que se volvió a cortar, ¿no? Sí, se cortó. Pero es el audio, ¿viste? Porque pasa, a ver.
Sí, lo ¿Sí? recuperamos. Ahí está. Sí, sí, Se se nos Te cortó cortó un cortó. ahí. segundito otra vez, ¿eh? Ahora te cuando cor- pasaste a esta. Sí. Cuando dijiste es más elevado, se cortó. Más elevado, acá, que es más elevado la influencia que tienen las redes sociales sobre la población libertaria que incluso sobre otras fuerzas políticas, ¿sí? También, vuelvo a decir lo mismo, todo esto está descrito en la literatura, ¿sí? Para otras poblaciones, no la nuestra, pero, pero bueno, efectivamente vemos que el fenómeno es bastante robusto asociado a estas poblaciones de derecha, ¿sí? Ahora sí, vamos al resultado que nos interesa, que es importante del paper, que es cómo se cambia de opinión en función de una asociación ideológica, ¿sí? Entonces acá lo que tienen a la izquierda es cómo las poblaciones son caracterizadas, o sea, la población que votó a la izquierda, cómo se autopercibe de izquierda a derecha y así sucesivamente cada fuerza política, ¿sí? Entonces se ve una coherencia, ¿no? Va de izquierda a más de derecha o de progresista a más conservador. La tercera es peronista antiperonista, o sea, peronista es más bajo, antiperonista es valor más alto. Estos son los índices de progresismo, índice de conservadurismo. Entonces pueden ver esta coherencia que uno esperaría de esas poblaciones. Cuando vemos el cambio de opinión, por ejemplo, la suma de todos los ítems conservadores eh, asociados candidato a izquierda, ¿sí? Entonces acá voy a mostrar los resultados de las condiciones incongruentes. Ítems conservadores asociados a un candidato de izquierda y ítem progresista asociado a un candidato de derecha, porque es lo más fuerte como resultado. Pueden ver que la mayoría de las fuerzas políticas o aumentó un poquito, en este caso, su valoración o ronda en cero. Cero es no cambió la opinión respecto a la primera vez que valoró. Pero fíjense que la libertaria cambió su opinión bastante, estando más en desacuerdo. Que sea negativo significa que está más en desacuerdo. O sea, significa que cuando esos ítems se presentaron asociados a un candidato de izquierda, pasaron a estar más en desacuerdo o pasaron a estar en desacuerdo, porque ahí puede cambiar, porque antes pues, quizás estaban de acuerdo, ¿no? Pero en la valoración pasan a tener una valoración más negativa sobre esos ítems, ¿sí? Con los cambios de opinión progresistas asociados a candidato de derecha, fíjense que todos, dentro de todo, pasan a estar más en desacuerdo, pero hay diferencias significativas entre las fuerzas políticas, ¿no? Es más fuerte en el caso de la izquierda y el progresismo que de centro, derecha y ultraderecha, ¿sí? Y lo que tienen acá son los tiempos que tardan en tomar esas decisiones. Y lo que yo puedo decir en términos generales es que cuando aparece asociado con un candidato, o en estas condiciones particularmente, ítems conservadores asociado a candidato de izquierda o ítem progresista asociado a candidato de derecha, tardan menos tiempo la segunda vez que la primera vez. O sea, pareciera ser que el proceso podía ser más automático que la primera vez, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ideología política, me gustaría mencionar como a nivel formativo, ¿no? No porque nosotros necesariamente utilicemos este marco teórico, pero el marco teórico de Adorno, ¿sí? Eh, Adorno estudió particularmente la personalidad autoritaria, ¿sí? Eh, Relacionada con la ideología fascista, del fascismo, del nazismo, digo, ¿no? Particularmente, pero también del fascismo tanto de derecha como izquierda, ¿sí? Y el autoritarismo, ¿sí? Eh, bueno, Adorno ya queda anticuado en la teoría de la ideología política, él lo plantea como un rasgo de personalidad, pero hay autores más modernos que toman una continuidad de Adorno y trabajan sobre esta hipótesis, y eso me interesa un poco más traerlo, de que la ideología de derecha es en realidad una manifestación de rasgos intelectuales, cognitivos, como es el dogmatismo, la aversión a la complejidad, el ansia de certeza o el cierre cognitivo, y que repercute en definir un estilo cognitivo que implica este cierre cognitivo rápido, ¿no? Sobre todo aquellas cosas que son hostiles o no van en la misma dirección que las creencias propias, ¿sí? Un marco teórico diferente, pero que
dialoga con esto es el de los modelos de los procesos duales motivacionales, que no es lo mismo de sistema 1 y sistema 2, ¿sí? Acá se habla de las motivaciones y de cómo es el pensamiento intuitivo particularmente, ¿sí? Y acá el marco plantea de alguna manera que las actitudes ideológicas de derecha tienen dos dimensiones cognitivas. Una es el autoritarismo de derecha y otra es la dominación social, ¿sí? Entonces hay que estudiarla como dos factores diferentes, ¿sí? Hoy ya se discute si en realidad no hay tres factores. La discusión está más en tres factores o dos factores que en la caracterización de esto, ¿sí? O sea, si se respeta la autoridad o si hay y se impone, hay una relación de imposición o esto de la dominación social, que es una imposición, ¿no? Y en la búsqueda de dialogar con estos marcos teóricos y el de la teoría de los procesos duales, ahora sí, hay una serie de trabajos, no hay mucho, hay una serie de trabajos que plantean, por ejemplo, que progresistas y conservadores en realidad difieren en la confianza que tienen al resultado del sistema uno o 2, ¿sí? Para tomar una decisión. En general, los conservadores, eh, la gente que se autopercibe como más conservadora, tiende a confiar más en los resultados del sistema uno, procesos más automáticos, y la gente que se autopercibe más progresista suele dudar más de ese resultado y entra en juego más el sistema 2, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con, dialoga, porque tiene que ver con esto de la necesidad de un cierre cognitivo rápido, ¿no? Que uno pueda entender rápidamente qué es lo que pasa y tomar una decisión, ¿no? O quedarse pensando qué es realmente lo que pasa y cuál es la complejidad que está involucrada. Metiéndonos en rasgo de personalidad, nosotros tenemos algunos resultados, esto lo estamos mandando a publicar. Eh, Esto es la comparación de dos instrumentos, uno es el Delay Discounting y otro es el B-Sons. El B-Sons es un instrumento que mide el constructo de impulsividad y el Delay Discounting es un instrumento que mide la aversión o la preferencia al retraso, o sea, a obtener un beneficio inmediato, o sea, la aversión al retraso, o a obtener un beneficio en el largo plazo, o sea, la preferencia al retraso, ¿sí? Y lo que observamos es que aquellas personas que se parecieran ser más impulsivas tienen mayor aversión al retraso, ¿sí? Y que no son todos los componentes de la impulsividad lo que explicarían esto, sino principalmente uno de los componentes que es la impulsividad atencional, que es la incapacidad o la dificultad, para no hablar de incapacidad, la dificultad de sostener la atención demasiado prolongada sobre un mismo objetivo, lo que lleva a que haya aversión al retraso de alguna manera. Y otro aspecto que quería traer, esto ya no es nuestro, esto es, de hecho lo trajo un investigador hace poco a un congreso que organizamos y lo quería traer para compartir en este contexto, sobre otro rasgo de personalidad que es la psicopatía. No es un instrumento que trabajo, no es un constructo que trabajo, lo traigo simplemente para compartirlo. La psicopatía es un constructo psicológico que se define en dos factores. Uno es el afectivo, o sea, la falta de empatía y la predisposición a comportamientos manipuladores. El otro es el comportamiento antisocial, donde está la impulsividad, la irresponsabilidad, etc. Y hay un trabajo del 2012 muy interesante que se evaluó básicamente qué tan psicópatas fueron 42 presidentes de Estados Unidos. Eh, el resultado es bastante interesante porque resulta que los valores eran bastante elevados, ¿sí? Eh, Esto se mide con instrumentos que son respuesta al ítem, con ítems, ¿sí? Y también lo que se encuentra es que aproximadamente entre el 25 y 15% de la población tiene rasgos de psicopatía no patológica, o sea, tienen rasgos de psicopatía, pero no a un nivel dañino socialmente. Y bueno, yo dejo planteada ahí una pregunta si no empezó hace algún tiempo a haber un cambio de el paradigma de estereotipo de éxito, ¿no? Si el éxito hoy está asociado a personalidades que son psicópatas,
como, bueno, como el presidente nuestro, Trump, Bolsonaro, etcétera. Eh, pero también como un Elon Musk, un Zuck Zuckerman, un Jeff Bezos. O sea, son todos patrones de personalidad que cada vez están más asociadas a la idea de éxito y que en realidad tienen bastante de estas características de psicopatía, ¿no? Y lo último que quiero dar, que esto metiendo un poco, ya casi termino, es ya metiéndonos en esto de la filosofía, es a esta altura uno podría preguntarse, bueno, todo lo que me estás diciendo que nosotros no somos libres cuando tomamos decisiones, porque todo esto está impactando en mis decisiones. eh, entonces, ¿qué sería ser libre cuando uno toma decisiones, no? Y esa es una buena pregunta. Yo creo en la libertad, creo en el sentido de la palabra confianza, ¿no? No, o sea, creo que hay evidencia a favor de la libertad, ¿sí? Creo que es una pregunta que es importante hacerla, más en estos contextos. De hecho, nosotros con un grupo interdisciplinario, dos físicos, un físico cuántico y uno de teoría de cuerdas, somos dos biólogos, un biólogo molecular que trabaja en decisiones a nivel molecular y yo que trabajo en neurociencia a nivel de toma de decisiones y una filósofa con, vas a ver, especializada en epistemologías feministas. Estamos actualmente enviando un paper y un filósofo de afuera que también participó del proceso. Dupré, un filósofo muy zarpado de filosofía de la biología procedural, muy interesante para leer. Eh, Estamos mandando un paper que intentamos evidenciar cuáles son las condiciones de posibilidad de los grados de libertad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad en las decisiones, tenemos algunos conceptos históricos bastante fuertes, los usemos o no los usemos, el principal es free will, ¿no? O libre albedrío, ¿no? El libre albedrío es un concepto que viene de la tradición filosófica teológica, de San Agustín principalmente, de la religión, ¿no? Eh, pero después la filosofía lo discutió un montón, ¿no? Voy a traer algo de esto ahora en breve, ¿sí? Pero voy a empezar por lo que dicen las neurociencias sobre el libre albedrío, ¿no? Que es un poco de donde vengo, aunque particularmente no comparto, no los resultados, sino no comparto las interpretaciones de los resultados. Eh, Fue Benjamin Libet de 1970 que desarrolló un experimento para evaluar si el libre albedrío existía, el famoso experimento de Libet. Este experimento consistía en que los sujetos debieran mirar un reloj que iba girando y tenían un botón en la mano donde si apretaban detenían la manecilla del reloj y tenían un casco de G en la cabeza donde se medía la actividad de las cortezas del sujeto. La indicación al sujeto que se daba era que el sujeto era libre de tomar la decisión de apretar el botón y detener el reloj en cualquier momento, lo podía hacer en cualquier momento, solo se le pedía que prestara atención a dónde estaba la manecilla del reloj cuando tomaba la decisión, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver acá, en este gráfico clásico del experimento del IBE, la acción se toma, la acción de tener reloj es el 0, ¿sí? Aproximadamente 200 milisegundos antes es cuando la persona declara haber sido consciente de esa decisión, pero la actividad neuronal en áreas premotoras empezó 550 milisegundos antes. Esto le llevó a inferir a Libet y a tomar una posición escéptica del libre albedrío, de que evidentemente no era la conciencia lo que estaba determinando la acción, la decisión, sino que había eh, acciones fisiológicas anteriores a la conciencia que ya estarían determinando la acción, ¿no? Bueno, el experimento de Libet se lo recreó varias veces, se lo ha criticado muchísimas veces, tiene críticas muy fuertes. Es el experimento que sostiene a gran parte de la comunidad neurofisiológica, por decirlo de una manera, en decir o sostener que el libre albedrío no existe, o los grados de libertad. Yo prefiero hablar de grados de libertad que de libre albedrío, ¿no? No existen. Em, la principal crítica que ha recibido es puntualmente es el paradigma
en dos sentidos. El primero es que este paradigma implica tener la atención disociada. Las personas tienen que tomar una decisión y al mismo tiempo tienen que ser conscientes de cuando toman esa decisión. Eso implica saturación de recursos cognitivos, de memoria de trabajo, etc. Entonces eso ya involucra algo más complejo. La otra crítica principal tiene que ver sobre la interpretación del reader potential cuando empieza esta actividad neuronal, si realmente predice la acción o puede estar participando pero no ser la causa última, ¿no? Uno podría explicar que esto efectivamente se activa en áreas premotoras, pero esto ser un indicador o una predisponer a determinadas decisiones, recordemos lo que yo les conté de sistemas automáticos y sistemas reflexivos, pero que después, más adelante, se activan otras áreas que son más difíciles de registrar con una tecnología como los electroencefalogramas y que permitirían controlar esa respuesta. Entonces puede ser mucho más complejo lo que está pasando. Y la otra crítica importante, que elaboró una neurobióloga, si mal no me equivoco, igual se especializa después en filosofía de la neurociencia, pero creo que de formación es neurobióloga y se especializó en lectura de imágenes como el EEG o la resonancia funcional. Es que en realidad acá estamos hablando de lo que se entiende, ella caracteriza como un libre albedrío degenerado, que la tarea es tan irrelevante para el sujeto que acá no está involucrado algo que sea relevante para ese sujeto, ergo no se activan procesos que son más complejos. Entonces el paradigma no sirve para saber si existe o no existe el libre albedrío, sino sí sirve para decir en este tipo de experimento o en este tipo de decisiones están involucradas áreas que podrían explicar el fenómeno por fuera de la conciencia, ¿no? Eh, Cuando se recrearon experimentos en paradigmas que estarían involucradas decisiones más complejas, no se observó el readiness potential. Entonces, esto apoya bastante la idea de que decisiones que son más complejas pueden involucrar una complejidad cognitiva mayor, que no es tan fácil de decir que la causa última es la actividad de una única área cerebral y que eso sea lo que explique por fuera de la conciencia el efecto, ¿no? O la decisión. Pero la discusión sobre la libertad o el libre albedrío tiene implicancias muy grandes sobre la ontología del universo, diría yo, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la filosofía? Bueno, la filosofía se planta en dos puntos. La más clásica es el determinismo físico, ¿no? Y aquí tenemos dos grandes grupos, que son los compatibilistas y los incompatibilistas. Los compatibilistas dicen, bueno, ¿qué significa el determinismo físico? Voy a empezar por acá, ¿no? O sea, es la mirada en la cual todo tiene una causa y un efecto, entonces todo está explicable mediante una ley unicausal y de único efecto. Ergo, todo lo que va a pasar es la consecuencia de lo que ya pasó. Ergo, todo está determinado. Si todo está determinado, nosotros no tenemos ningún tipo de libertad en nuestras decisiones, porque en realidad nuestras decisiones ya están determinadas, ¿sí? Eso es el determinismo físico y las consecuencias que tiene sobre el libre albedrío o la libertad. ¿Cuál es la metodología que sostiene esto? El reduccionismo epistemológico, ¿no? Pensar que toda la complejidad puede ser reducible a niveles de complejidad menor, ¿sí? Y cada vez hay más trabajos desde la epistemología, desde las distintas disciplinas, que problematizan eso y entienden que hay procesos complejos que no son tan fáciles de reducir a sus componentes básicos, ¿sí? Que hay propiedades emergentes y se está empezando a pensar metodologías que puedan abordar esa complejidad, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, los compatibilistas asumen que de alguna manera el que el universo esté totalmente determinado no es incompatible con el libre albedrío, porque, bueno, es el sujeto el que está determinado, pero es el sujeto el que toma la decisión. Entonces, buscan una forma o una ecuación para explicar esa compatibilidad. Los incompatibilistas
asumen el punto contrario, el que ya había dicho, de que el determinismo completo es completamente incompatible con el libre albedrío. Ahora, con el surgimiento de la cuántica, ocurre otro escenario ontológico del universo, que es el indeterminismo físico, ¿sí? Que es que en realidad nuestra realidad no está dirigida por la ley de causa y efecto, sino por leyes probabilísticas. De hecho, en el área de neurociencias es importante toda un área que es... bueno, ahora no me sale el nombre del área. No importa, eso me sale más tarde. Que trabaja sobre las leyes probabilísticas y se piensa que varios de los procesos cognitivos eh, están basados más en leyes probabilísticas que en otra cosa. Y en el azar, en algún caso, en determinismo físico. Ahora, tanto el determinismo físico como el indeterminismo físico son completamente incompatibles con el libre albedrío. Ya lo expliqué para el determinismo físico. Pero si el mundo es completamente indeterminado, ¿cómo yo puedo tomar decisiones? ¿Cómo puedo causar en base a lo que yo quiero, mi subjetividad, mi deseo o mis creencias o lo que sea, tomar una decisión? No hay una relación causal entre lo que yo soy y mi decisión, ¿sí? Entonces, ambos escenarios son incompatibles con el libre albedrío, ¿sí? Entonces nosotros proponemos, con este trabajo que yo le estaba contando, que en realidad cuando uno habla de la libertad tiene que hablar de una propiedad emergente de la complejidad biológica y que esto es un proceso en sí. Entonces no se puede hablar de existe libertad o no existe libertad, se puede hablar de que existe más o menos libertad y hay varias condiciones contextuales que van a ayudar a que haya más libertad o menos libertad, ¿sí? Entonces se puede hablar de la libertad como potencia también, que cuando no está, pero cuando se puede pasar a estar en base a un contexto que la favorece, ¿sí? Y metodológicamente, no, si uno utiliza una perspectiva reduccionista, siempre va a llegar al mismo punto, que es el determinismo absoluto. Entonces, aquí nosotros utilizamos otras metodologías epistemológicas, que es el pluralismo epistemológico, ¿sí? En el cual entendemos que las leyes, o los modelos, o las teorías, porque hay leyes en física, pero en la biología hablamos más de modelos, aplican a determinados aspectos de la realidad, del rango de la realidad, ¿sí? Pero no son enteramente extensibles a toda la complejidad de la realidad, ¿sí? Entonces, eso permite entender la limitación que tienen nuestras herramientas cuando queremos entender la realidad y entender justamente que esa limitación es lo que a veces no nos permite llegar a comprender esa complejidad, ¿sí? Entonces, un pluralismo epistémico nos permite inferir algunas cuestiones que van a dar cuenta de condiciones de posibilidad de la libertad, ¿no? Entonces, vuelvo a traer esto justamente porque esto es algo que está más cerca de lo fisiológico que de lo filosófico, justamente como si uno puede socialmente favorecer los procesos del sistema 1, pierde libertad, o si uno favorece los procesos del sistema 2, gana libertad, ¿sí? Entonces, como conclusiones, decir, contar y cerrar con esto, bueno, como las fuentes de información, como los medios de prensa, las redes sociales, las campañas, la publicidad, pueden modular la toma de decisiones complejas y favorecer la elección de ciertos candidatos sobre otros, ¿sí? La ideología política puede mediar, ser un buen mediador y funcionar como si fueran memorias que están todo el tiempo activas o se están reactivando para procesar la información que es relevante en la toma de decisiones y de esta manera también actuar como un sesgo en esa evaluación o monitoreo de la información. Y esto tiene implicancias en fenómenos sociales más complejos como la polarización política, la apatía por la democracia, el surgimiento de las nuevas derechas. Aquí mucho no me estoy metiendo, sí está en el paper que les compartí, más desarrollado, para que ustedes puedan profundizar, ¿sí? O sea, hay una relación que tiene que ver con con lo social, cómo lo social impacta a nivel de lo cognitivo y cómo lo cognitivo tiene consecuencias nuevamente sobre el nivel de lo social, ¿sí? Y finalmente, sabemos que existen mecanismos que pueden, al estar activos, disminuir el efecto de priming, de sesgo, de los heurísticos. Entonces, no es que estamos atrapados en eso, ¿sí? Y que estos mecanismos estarían involucrados en el sistema 2, ¿sí?
que pueden servir como un control cognitivo y con acceso consciente de lo que pasa en el sistema 1, ¿sí? Y que de alguna manera favorecer estos mecanismos mejorarían efectivamente los grados de libertad de las personas en su decisión a nivel cognitivo, pero también mejoraría los sistemas democráticos a nivel social, ¿no? Si tenemos sistemas democráticos donde las reglas de juego son la manipulación cognitiva de las personas, bueno, yo no sé si hablaría tanto de que son buenos esos sistemas democráticos. Habría que ver cómo regular o modular esos mecanismos sociales que ayuden a que las personas puedan acceder a toda la información de la mejor manera posible y que tengan mayor desarrollo de pensamiento crítico para tomar las mejores decisiones posibles, ¿sí? Bueno, y con esto les agradezco muchísimo la atención.